Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Indefendibles, el video podcast de autodefensa legal para personas con discapacidad y personas LGTBI. A través de este video podcast lo que pretendemos es hacer llegar el derecho de una forma cotidiana. De esa manera, en cada uno de los capítulos iremos analizando un caso real de discriminación o violencia. Y con ese análisis, luego lo que haremos será ver qué norma legal está involucrada en esa discriminación. En el capítulo de hoy vamos a analizar el derecho al empleo. Primero vamos a hacer un poco de fotografía porque solo 1 de cada 4 personas con discapacidad trabajamos. Y prácticamente el 98,8% de nosotras trabajan en los centros especiales de empleo, lo que quiere decir que solo un 1,2% lo hacemos en el trabajo ordinario. Esto es, formamos parte de una empresa, somos contratadas o formamos parte de la administración pública porque hemos aprobado unas oposiciones. En el programa de hoy vamos a ver un poco por qué esta situación es así y sobre todo vamos a analizar especialmente las dificultades, las barreras que hay en el acceso al empleo público. En el caso del empleo público, la principal barrera que subsiste es el informe de actitud. Y es que a las personas con discapacidad no basta con que aprobemos solo las oposiciones. En nuestro caso se nos exige además que el centro de discapacidad nos valore en base a nuestras capacidades físicas y funcionales y diga que somos aptas para desarrollar las funciones del puesto de trabajo. Se trata de una valoración exclusivamente física en la que además en muchos casos ni siquiera nos ven. Lo hacen exclusivamente en base a informes médicos. Para hablar de esta temática, hoy tenemos a María Clares Moya. María es una gran mujer, es una mujer luchadora, además es psicóloga, tiene máster habilitante para poder ejercer en centros educativos. Es también autora de María y el mar, que es un libro que, bajo mi punto de vista, tiene una metodología muy buena porque permite acercar qué es la parálisis cerebral a cualquier infancia, adolescencia y en general cualquier ciudadanía. Y ella pues nos viene a hablar de esta temática pues porque le toca fundamentalmente y muy directamente, ¿no? Entonces, María, me gustaría que antes de nada darte sobre todo las gracias pues por tu valentía, porque no es fácil alzar la voz muchas veces y además también en este caso poner rostro a lo que puede ser una discriminación. Y me gustaría que me empezaras contando cómo fue hacer realidad tu sueño de trabajar como orientadora educativa en 2 cursos académicos y un poco pues qué funciones hacías en ese trabajo en los centros educativos. Bueno, primero darte las gracias por invitarme a este video podcast de Indefendible, porque creo que es importante darnos visibilidad para que la gente pueda concienciarse un poco. Pues yo cuando en agosto de 2023 vi que me habían dado una vacante curso completo, pues yo no me lo podía creer y yo para mí había cumplido uno de los sueños de mi vida, que era empezar a trabajar, porque aunque la gente no lo piense, para las personas con discapacidad trabajar es algo que no es nada fácil y además gracias a empezar a trabajar yo me di cuenta que podía desempeñar
trabajó como orientadora con normalidad y además sentirme realizada porque veía que para algunos alumnos y familias era una figura de referencia que les motivaba a continuar. Y en cuanto a mis funciones, pues bueno, son muy amplias, pero están vinculadas a la inclusión y al bienestar del alumno. Participo en el proyecto educativo, en el plan de convivencia, en el plan incluyo, asesoro al profesorado sobre alumnado con necesidades educativas que tienen el aula, reviso que se estén realizando las adaptaciones y medidas específicas adecuadas y les preparo actividades para que las realicen en hora de tutoría y con el alumnado pues les asesoro en el proceso académico profesional a tomar sus decisiones, luego hago seguimiento de protocolos de acoso y de conductas autocríticas, también hago seguimiento de alumnado con dificultades y doy docencia, que también es algo muy importante porque para ellos termina siendo una profesora más. Jo, fíjate, o sea que yo hasta, bueno, estoy pensando en una orientadora educativa que yo tuve, pero es verdad que nos daba clase en una asignatura, pero yo misma cuando has dicho lo de la docencia, digo, le voy a preguntar o le voy a repreguntar, ¿no? ¿Qué clases dabas, no? Que yo daba atención educativa, que es una asignatura que puede dar un poco pues los objetivos de desarrollo sostenible o cosas de salud mental. Yo, por ejemplo, trabajé en redes sociales también, porque es un currículum que te deja un poco más libre para poder trabajar otros contenidos. Pero me parece vital, porque además hablabas de inclusión. Yo recuerdo que probablemente si fuera para estas clases que ahora contextualizo de dónde venía esa petición, que en el momento en el que estabas en el primer centro educativo, en un momento determinado me pediste consejo incluso para abordar el tema LGTBI, ¿no? Dentro del aula, porque me decías que había mucho alumnado LGTBI y que querías, pues, avanzar en esta cuestión, pues para que no fueran objeto del acoso escolar, ¿no? Sí, había mucho alumnado en LGTBI y además en este caso aprovecho para decir que había mucha problemática respecto a eso, porque falta mucha concienciación y sensibilización al respecto, que muchas veces a los docentes no se nos permite hacer porque necesitamos autorización de las familias y no siempre las hay. Entonces es complicado. Es una parte complicada, solo voy a hacer una reflexión aquí también, porque muchas veces se nos tacha en ocasiones al colectivo LGTBI a hacer adoctrinamiento, ¿no? Y viene esta idea del PIN parental, que es un poco lo que nos traes, pero realmente adoctrinar no es limitar la información.
yo lo dejo ahí, ¿no? No sé. Me gustaría también que nos contaras, claro, para el desarrollo de tus funciones, teniendo en cuenta tu discapacidad, que no tenemos por qué saber, porque además me parece que debemos un poco huir, ¿no? De todo el rato explicar, ¿no? Exactamente qué discapacidad tenemos, pero necesitabas el apoyo de una tercera Sí. persona. Y necesito asistente personal, Explícanos un pero poco. ella exclusivamente es una persona que hace tareas exclusivamente manipulativas. O sea, ella cuando llego al trabajo me quita el abrigo, subimos las persianas del despacho, transcribe informes que yo he visto, correos, toma notas en las reuniones, me ayuda a ir al baño, me ayuda a comer, pero es meramente manipulativo. Ella no interviene en nada de mi trabajo, que de hecho es curioso porque al principio la gente tiende a dirigirse a ella y muchas veces ella misma le ha tenido que decir, no, la que trabaja es Marisa, no yo. Tal cual, o sea, que todo lo que es aspectos decisorios y las cosas realmente importantes y con sustancia las desarrollabas tú, ¿no? Y ella, de alguna manera, se podría definir como tus manos y tus Sí, pies, ¿no? yo de hecho lo defino así siempre, que es como mis manos, porque bueno, los pies como ya tenemos ruedas, pues lo damos. Ciertamente, tal cual en esa reflexión. Y oye, en el centro educativo, en alguno de ellos, ¿tuviste algún problema con, o se aceptó bien el que se utilizara la figura de la asistencia personal? No, en todo ello, en el último que estuve, no se aceptó y es que no solo no se aceptó, sino que no se me aceptaba a mí por ir en silla de ruedas, que yo pensaba, digo, bueno, se acostumbrará, porque yo siempre digo que mi silla es muy grande y se ve mucho y a veces impacta un poco, pero luego la gente me conoce y ya me puede considerar como una más, pero no siempre ocurre. Pues es muy curioso porque además la asistencia personal, particularmente, que está contemplado en el artículo 19 de la Ley de Dependencia, es verdad que estamos en un momento en el que posiblemente pueda haber un cambio en la Ley de Dependencia justamente y pasaría de hecho a ser, ahora a día de hoy es una prestación, un dinero al mes, pasaría a ser un servicio, bueno, pero el concepto es el mismo y prioritariamente la asistencia personal está prevista desde las actividades más básicas de la vida diaria, el acceso a la educación, pero con carácter prioritario para la inserción laboral, con lo cual eso choca frontalmente con la legislación, ¿no? Ese planteamiento de no aceptar al asistente personal. Aunque claro, si junto a ello no te aceptaban a ti como persona con discapacidad, pues quizá había un problema mayor, ¿no? En ese sentido. Pero el argumento que dan aquí es que como hay datos confidenciales y hay protección de datos, el asistente no puede ver esos datos. No sé si me he explicado. Sí, te has explicado perfectamente. O sea que la protección de datos es el argumento que dan. La cuestión es que entonces desconocen completamente la figura porque el asistente firma un contrato absolutamente confidencial con la persona con discapacidad de tal manera que en ningún caso podría desvelar nada, ¿no? Nada
no solo ya los datos a los que accede o no, en este caso por el desempeño laboral en un centro educativo, sino en general nada, porque eso contravendría su propia regulación. Entonces, creo que también hay una parte ahí, ¿no?, de desconocimiento. Sí, yo creo que efectivamente la gente desconoce esta figura. Bueno, en todo caso, eso es así durante un tiempo. Entiendo además, tú misma lo has resaltado, que hay durante 2 años, 2 cursos educativos. Pero ¿qué pasa en abril de 2025? Pues yo había hecho la solicitud para presentarme a las oposiciones. Yo estaba estudiando desde hace tiempo porque además no lo había dejado porque como era interina sabía que me tenía que volver a presentar y de repente salía la lista de admitidos y yo no me veo y miro la lista de excluidos y ahí estaba y era por el criterio 59, que es la capacidad funcional para desempeñar las tareas habituales. Pero a mí nadie me ha visto ni ha hablado conmigo para valorarme, o sea, para determinar que yo no puedo desempeñar ese trabajo. Además, ya lo había desempeñado anteriormente. O sea, entiendo que en un momento dado, cuando empieces a trabajar en los centros educativos, tiene que haber un informe que te dé como acta y luego llega abril de 2025 y de repente ese informe se convierte, me estás diciendo, en no acta. Y además, ese informe yo no lo he visto todavía y por más que lo he reclamado, ese informe yo sigo sin tener acceso a él. O sea, has pedido el expediente a la administración pública y en este caso no me han dado, estoy esperando todavía. Vale. Y entiendo que a consecuencia de ese informe no te puedes presentar a las oposiciones, ¿no? O sea, Claro, pero puedes seguir trabajando, ¿no? no, porque también me han sacado de la lista de interinos, que de hecho yo cuando no salió que no me podía presentar a la oposición, pensaba que yo seguiría teniendo una plaza como interina porque se dice que yo durante 10 años puedo seguir ejerciendo, pero al parecer hay una cláusula que dice que si el informe es negativo, que sacan automáticamente. No, ahí cabría en este sentido una interpretación legislativa porque tú tienes un informe de actitud que sí que te permite formar parte, un informe de actitud positivo que te permite formar parte de esa lista y luego un segundo informe de actitud en la que entiendo, ahora hablaremos de esto, que no han cambiado tus circunstancias, que te dice que no eres apta. Pero ¿por qué se acogen a uno u otro, no? O sea, cabría interpretarlo porque hay 2 informes que están diciendo lo contrario. Claro, porque además el informe en el que se están basando es el mismo. Mi situación no ha cambiado porque yo tengo parálisis cerebral y sigue siendo la misma discapacidad y yo tengo las mismas limitaciones físicas.
Totalmente. Y entiendo que todo esto, María, ha tenido un impacto Eh, sobre ti, ¿no? El primero de ellos a nivel social, económico, pues pero para también. mí ha sido un shock totalmente. De hecho, yo te digo que yo no me lo podía creer como habiendo trabajado, habiendo sido hasta la vez anterior, basándose los mismos informes, de repente ahora no soy hasta y nadie me ha evaluado, que es lo que a mí me llama la atención. O sea, Y es han emitido el informe en base a documentos, pero no han emitido el informe con ninguna valoración ni nada. Y los documentos con los que tú reconoces tu discapacidad siguen siendo los mismos del antiguo informe, sí, ¿no? sí, lo que pone que tengo para IGCB. Y claro, es que al final, como tú bien has dicho, supone un impacto y ha sido muy duro. De hecho, desde ese momento yo estoy tomando antidepresivos y acudiendo a terapia psicológica y bueno, gracias a eso pues estoy sobrellevando un poco esta situación, pero de repente estar trabajando, ahora de repente que no me dejen trabajar, pues es muy duro. Totalmente. Además es que no cabría nunca la posibilidad de que esto a una persona que no tuviera discapacidad, una vez tuviera aprobada la oposición, eh, le pudieran hacer una valoración, encima sin verla, encima sin verla, sin conocer ni siquiera a la persona en la que le dijeran, no, no puedes trabajar. O sea, esto solo está previsto y desafortunadamente está previsto legalmente, así es lo que sucede, para personas con discapacidad. O sea, sin duda, en mi opinión, no sé María tú lo que piensas, a mí me parece una discriminación indirecta, pero vamos, en mayúsculas, o sea, una de las peores discriminaciones indirectas que tenemos en la ley, porque nos permite la propia ley, habilita a que nos discriminen. Absolutamente, porque yo decía, jo, pues me podían decir que no soy hasta cuando hago más que habilitante, que me digan, no lo hagas porque no te vas a poder presentar a la oposición o incluso presentarte a otra oposición porque a esta no vas a poder ejercer, pero nadie te dice eso. Es más, hay un cupo de discapacidad. En las oposiciones, claro, hay un cupo reservado para personas con discapacidad que, de hecho, tú puedes, o sea, se puede incluso dar la paradoja de que tú te presentes, pidas los ajustes razonables pues para hacer más tiempo, por ejemplo, para poder hacer el examen, porque así lo necesitas y en ese sentido hay una orden que establece el tiempo que te corresponde según el tipo de discapacidad, puedas esa circunstancia que tú apruebes y que luego se emita el informe y te diga, ah, no, pero no tienes plaza. O sea, que es un poco lo que te ha pasado a ti, Sí, porque tú estabas en una lista de interina, tienes un informe previo y luego tienes uno subsiguiente, que encima coexisten dos, y cuál de ellos es válido y por qué, ¿no? claro, en mi caso no me han dejado presentarme a la oposición y estaba como interina, pero es lo que tú dices, ¿a qué informe se hace caso? ¿Al último o al primero? O si a ti, por ejemplo, por lo que fuera, ¿no? A ti te da ahora de repente una vena
¿no? Que espero que no te dé, y coges al año que viene, si se vuelven a convocar las mismas oposiciones y te presentas, pero no te presentas por el turno de discapacidad, te presentas por el turno general. Oye, ahí no cabría que nadie dijera informe de actitud negativo, porque no habría esa posibilidad, ¿no? O sea, esto es una cosa rebuscadísima que está prevista legalmente, que viene de hace muchísimos años y que es lamentable que a día de hoy las personas con discapacidad tengamos que seguir soportando esas barreras, porque al final las cifras del empleo son las que son y son por algo, ¿no? Porque al final a mí la gente me decía, cuando empecé como interino, me decía, tú ya sigues aquí por instituto ya para siempre, dice, aunque te tengas que volver a presentar y eso, tú no te preocupes que no te va a faltar el trabajo. Y mira, es lo que ha pasado. Totalmente. ¿Y ahora que ha pasado esto, María, qué piensas seguir haciendo? ¿Piensas lucharlo? ¿Piensas cuáles son tus planes? Sí, por supuesto, yo voy a seguir luchando por mi derecho y por mi vocación y espero poder ser orientadora lo más pronto posible. Bueno, pues ahora tenemos, María, a la balanza del derecho, porque al final el objetivo del derecho es conseguir la igualdad de todas las personas ante la ley. La cuestión a reflexionar y por el hecho por el que traemos la balanza es si realmente en el día a día de las personas con discapacidad estamos ante una situación de igualdad o de desigualdad. ¿Cómo lo percibes tú? Yo percibo que estoy en situación de desigualdad porque la parálisis cerebral es una etiqueta que conlleva a las personas a tener prejuicios y tener ciertas preconcepciones sobre las limitaciones o no que podemos tener. Como por ejemplo, o sea, ¿qué estereotipos se suelen asociar a la parálisis cerebral? Pues que puede asociar, por ejemplo, la parte cognitiva, que normalmente piensan que está afectada y en la parálisis cerebral es un 50% que realmente puede estar afectada o no. Realmente, o sea, el no dar por hecho que una persona que tiene parálisis cerebral necesariamente tiene que tener una discapacidad intelectual, ¿no? Bueno, pues partiendo de que lo que nos comentas es que estás en una situación de desigualdad, te hemos pedido que traigas un objeto personal que simbolice esa situación de desigualdad y que nos expliques por qué has escogido Pues este yo he objeto. traído unas gafas porque es importante que nos vean bien antes de prejuzgarnos y de tomar cualquier tipo de decisión. O sea, que sean capaces de ver más allá Sí, de la silla, el claro, bastón, de lo que sea, ¿no? Del producto de apoyo que tengamos, ¿no? claro, porque en este caso además considero que es lo que ha pasado. Totalmente. Pues María, déjala si quieres en la balanza que se termine de desequilibrar. La pobre ya no está muy desequilibrada, no está muy Sí, equilibrada porque estamos en indefendibles. Es decir, al final, nuestra realidad todavía es una realidad que cuesta y que tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos, que somos casos y personas que no siempre se nos mira de frente y se nos mira bien. Y de verdad, no sabes cuánto te agradezco
que hayas participado en el video podcast, que hayas contado esta realidad que afecta a muchísimas personas, porque al final lo que hoy nos has venido a decir le está pasando a todas las personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo, no solo la parálisis cerebral, también el daño cerebral, también la tetraplegia, en definitiva, todas las discapacidades que no sean una discapacidad física que permita cierta autonomía, porque también si es muy física tampoco, ¿no? O una discapacidad visual o sensorial que también permite generalmente más autonomía. O sea, si soy sordo o sorda, que sea un poquito, que no utilice intérprete de lengua de signos, o si tengo discapacidad visual, que no sea ceguera total. Todo lo que sea no entre dentro de ese molde un poco más normativo, siempre queda fuera. O sea, que esto que has contado realmente afecta a mucha gente y está dejando a mucha gente fuera, ¿no? O sea, no sabes cómo te lo agradezco. Muchas gracias a ti por haber tenido la iniciativa de Indefendibles. Muchísimas gracias, María. Bueno, pues la capacidad de María se ha visto cuestionada como la de tantas y tantas personas con discapacidad. Realmente aquí lo que cabe reflexionar es que hay legislaciones, y en este caso sí que voy a coger el papel para leer exactamente a qué nos estamos refiriendo, que así lo establecen. No hay una legislación estatal, sí que hay una posibilidad de que se haga, pero luego hay legislaciones autonómicas específicas que lo contemplan, ¿no? En este caso, que ella nos ha contado, estamos refiriéndonos al artículo 16 del decreto 54/2006 de 22 de junio del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y cito textualmente: si el Tribunal de Selección durante el desarrollo del proceso selectivo tuviera conocimiento o dudas, porque puedes tener dudas fundadas, pero eso de fundadas no sabemos a qué se está refiriendo, porque es un concepto jurídico indeterminado, de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones, recabará informe preceptivo de los centros de discapacidad. Esto es una legislación vigente, no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en Murcia, en Castilla y León, en Galicia y en muchas otras comunidades autónomas. Entonces, una de las cosas que quiero sacar como conclusión hoy no es que haya una respuesta legal, es que tenemos que unirnos las personas con discapacidad y aquellas otras que todavía no la tenéis reconocida para conseguir eliminar la previsión legal, es decir, la exigencia de los informes de aptitud para acceder a el empleo público. Así que, en este caso, tanto las propias personas con discapacidad como el entorno que nos rodea y, sobre todo, reflexionemos, porque hoy estamos sentadas aquí María y yo, pero mañana puedes estar sentada tú. Así que apóyanos, porque tenemos que defender nuestros derechos y defendámonos sobre todo con un objetivo: dejar de ser indefendibles.